En peligro farmacias de la comunidad ante posibles cambios. ¿Será que las grandes cadenas las dejarán inoperantes? Pendiente a lo que parece ser un golpe mortal. Además, Departamento de Justicia sigue bajo la mirilla del pueblo. Surgen nuevos testimonios que podrían lacerar imagen de la entidad. Sensación de escándalo parece no disiparse. Entérese aquí, en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, les presento el estado de situación de hoy, que sin duda alguna tiene que ver con todo lo que está pasando en el Departamento de Justicia. Lamentablemente, mientras más investigamos, mientras más días pasan, más información nos va llegando que complica todo y enreda todo este asunto del Departamento de Justicia y lamentablemente, bueno, pues no se ve la luz al final del túnel, aunque ya empezó una investigación por parte del Departamento de Justicia. Hoy reacciona por primera vez, una semana más tarde, Wanda Vázquez, la exgobernadora que ha sido señalada directamente como cómplice de este proceso con Olga Castellón para detener la investigación de Kevin Fred. Y Wanda Vázquez, aquí están las declaraciones de la exgobernadora. Vamos a leer unas partes importantes de la misma. Dice, las aseveraciones realizadas durante toda la semana pasada por la fiscal Betsaida Quiñones en distintos medios de comunicación sobre intervención para paralizar investigación en el proceso son totalmente falsas y difamatorias. Y ella lo sabe, dice la exgobernadora Wanda Vázquez, y le pide al Departamento de Justicia, dice que está abierta a investigaciones y pide que el Departamento de Justicia llegue hasta las últimas consecuencias con relación a este asunto y que imparta todo el derecho, todo el peso de la ley sobre aquellos que mienten. Aquí hay tres figuras importantes que son las que están básicamente en entredicho de esta mismo. Aquí está la fiscal acusando a estas dos, la jefa de fiscales y a la ex gobernadora que en aquel momento era secretaria de Justicia. Obviamente hay un asunto de credibilidad. Hay un asunto aquí de quién dice la verdad en este asunto y le toca al propio Departamento de Justicia investigarlo. Nosotros, como se está cuestionando aquí la credibilidad de todos los funcionarios, hicimos una investigación sobre la fiscal que está haciendo la acusación contra todas las demás. Y hemos descubierto algunas cosas importantes. Vamos a verlas. Sí, Mary Fleming preparó algo muy interesante para todos ustedes. Desde el año 2003, Betsaida Quiñones ejerce la práctica de la abogacía, especializándose en casos criminales. Su historial profesional revela que en el 2006 fue designada como fiscal especial por el entonces secretario de Justicia, el licenciado Roberto Sánchez Ramos. En el 2008 es nombrada fiscal auxiliar 1 por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. En el 2013 renuncia a su cargo como fiscal auxiliar y se convierte en directora de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, presidida por Eduardo Ferrer. A finales de ese año es designada nuevamente como fiscal auxiliar 3, cargo que ocupa hasta el presente. Entre los casos más relevantes que ha tenido a su cargo la fiscal Betsaida Quiñones están el caso de Kevin Fred en el 2019, el caso del licenciado Carlos Coto en el 2018, el caso del asesinato de la madre de Alba Reyes en el año 2016 y el caso del pediatra Antoliano Torres, que asesinó a un amigo de su hijo en el año 2011. Ahí hay un pequeño resumen de quién es Betsaida Quiñones. Ahora, quiero dar un detalle antes porque en los próximos minutos vamos a presentar las declaraciones de una persona que indica que este trío de fiscales investigaron el caso del asesinato de un pariente. Y ella señala directamente a uno de esos fiscales como la responsable para que no se consiguiera al final del camino la culpabilidad de todos los que participaron en el asesinato de su familiar. Es realmente muy interesante y quiero que estén pendientes para que lo vean. Ahora, yo voy a terminar con este dato que me parece que es muy importante. Los que conocen este programa, los que me conocen y han seguido la trayectoria de Jugando Pelota Dura, yo he estado destacando históricamente que el fiscal, la posición de fiscal es una posición importantísima y puede lograr mucho bien, puede resolver asuntos importantísimos de crímenes, de robos, etcétera, etcétera. Pero un fiscal
con malas intenciones, un fiscal corrupto, un fiscal dispuesto a hacer lo que sea, puede causar mucho daño, puede hasta quitarle la libertad a cualquier ciudadano, puede destruir la imagen de cualquier persona. Por eso es que yo destaco que este caso es fundamental e importante para todos los puertorriqueños, porque la posición de un fiscal, señores, es buenísima para Puerto Rico, pero da miedo con un fiscal con otras agendas. Puede destruir a cualquier persona. Aquí se nos jugamos la vida, señores, como país. El Departamento de Justicia tiene que hacer todo lo posible para que los puertorriqueños volvamos a confiar en este departamento. Sería nefasto para Puerto Rico que lo que dijo Wanda Vázquez en un momento determinado, que en ese departamento le fabrican un caso cualquiera, se convierta en una realidad. Que lo que está corriendo por ahí, de que hay fiscales cogiendo dinero, sea nefasto para Puerto Rico. Que lo que está corriendo por ahí, de que relacionistas públicos de mucha gente intervinieron en esta cosa, en este asunto tan importante, sería nefasto para Puerto Rico. Así que yo creo que todos nosotros tenemos que exigirle al secretario de Justicia que llegue hasta las últimas consecuencias. Nosotros en los próximos minutos, con el panel de fiscales que tenemos hoy, vamos a presentar esas declaraciones y ya tenemos mucha más información llegándonos a nosotros sobre el particular. Así que pendiente a todo el mundo, porque parece ser que mucha gente ha escogido el foro de Jugando Pelota Dura, que es un foro serio, para llegar la información para poderla compartir con todos ustedes. Así que llegó el momento de arrancar a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, gracias por su sintonía. Vamos a arrancar rápido el juego. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Es el lunes y nos ha llegado información del fin de semana muy importante. Silmarí Fleming, don Alex Delgado. Saludos a los dos. Saludos, Ferdinand, Alex y a la audiencia. Buenas noches, sí, Ferdi, y los amigos televidentes. Bienvenidos. Bueno, obviamente este es el tema más importante, a pesar de que han pasado muchas cosas en el fin de semana, ¿verdad? Pero este sigue siendo el caso para nosotros, el Jugando Pelota Dura más importante, y quiero entrar rápido en toda la información que nos ha llegado. Hoy nos acompaña el ex fiscal federal, Osvaldo Carlos. Osvaldo, saludos, bienvenido. Un placer estar con ustedes. Qué bueno que estás aquí. El ex jefe de fiscales, José Capó. Saludos, Capó. Saludos a todos, muy buenas noches. Y el ex fiscal federal, Juan Mazzini. Juan, saludos. Ferdinand, bueno estar con ustedes, con tu grupo y a todos los televidentes. Bueno, Osvaldo, ¿cómo tú reaccionas a todo lo que está ocurriendo dentro del Departamento de Justicia? Ustedes que conocen tanto todo esto, estas acusaciones de todos lados, tres figuras tan importantes, ¿cómo tú reaccionas? Pues mira, es una situación muy interesante porque tienes por un lado a una fiscal, Betsaida Quiñones. Ella tiene muy buen récord dentro del Departamento de Justicia. Yo la conozco, de hecho, personalmente hace muchos años. Es una persona que es una fiscal bien dedicada. Tiene la situación de Olga Castellón, que cuando se desempeñaba como jefa de fiscales, a la misma vez era fiscal federal. O sea que esto es, esto es un destaque. Y eso tiene unas implicaciones bien interesantes en la investigación que se está llevando a cabo ahora mismo, porque el Departamento de Justicia Federal es el que controla las expresiones públicas de ella. No puede ella hacer declaraciones si no obtiene permiso del Departamento de Justicia, ni puede ser interrogada por nadie dentro del Departamento de Justicia, a menos que el Departamento de Justicia Federal dé su consentimiento. Eso está en el título 28 del Código de O sea que básicamente nadie puede citarla. La pueden citar, pero tienen que seguir el procedimiento que está en las reglas federales. Tienen que notificarle al fiscal federal en Puerto Rico, tienen que notificarle a ella, tienen que notificar al Departamento de Justicia. ¿Cuán difícil sería una autorización por parte de los federales para que ella sea entrevistada en este caso? Va a ser un proceso, pero se puede lograr. Y yo creo que el Departamento de Justicia tiene un ancla bien poderosa en el hecho de que esto no tiene que ver con sus gestiones como fiscal. Ella estaba en esos momentos actuando una capacidad, aunque era fiscal federal, aunque estaba destacada allí, las funciones que estaba realizando no eran para el Departamento de Justicia Federal. Lo que pasa es que un comportamiento irregular en el Departamento de Justicia podría repetirse en la esfera federal. Sí, definitivamente debe poner que tiene que haber una preocupación interés, en la Fiscalía Federal. Tiene que haber un interés de la Fiscalía en aclarar el nombre de ella. Me refiero a la Fiscalía Federal. Capó, tú estuviste la semana pasada aquí.
El jueves pasado. El jueves pasado. Del jueves al día de hoy, ¿cómo ha evolucionado el caso? Tú que fuiste jefe de fiscales, ¿cómo se está manejando esto dentro del Departamento de Justicia? Vamos a comenzar porque cuando terminamos el programa el jueves pasado, hicimos una recomendación al final, y era de que queríamos escuchar la reacción de alguna de las partes envueltas, ya sea de la fiscal Olga Castellón, que sabíamos, como bien Osvaldo te dijo, que tenía que tener un permiso para poder declarar, y obviamente de la licenciada Wanda Vázquez, que hizo unas expresiones escritas, y durante horas de la tarde escuché a uno de sus abogados, a Peter John Porrata, argumentando lo que le hubiese hecho la licenciada Wanda Vázquez, ¿verdad? Obviamente están atacando la credibilidad de... Correcto, fueron directamente a la credibilidad de la fiscal Betsaida Quiñones. Inclusive mencionaba que al final solicitaba que al final de esta investigación hubiese algún tipo de sanción, lo que daba como una seguridad de que ella está en una posición clara de que eso es totalmente falso, que se fijaran responsabilidades tanto criminales como éticas a base de las expresiones que se hicieron. El caso sigue en la División de Integridad Pública investigándose. Me parece que... ¿Cómo, para que la gente conozca, el hecho de que esté en integridad pública, ¿qué es eso? ¿Qué es eso dentro de integridad pública y qué ocurre allá adentro? Porque ya yo sé que la fiscal Betsaida Quiñones está citada para este miércoles a ser entrevistada, que es la que provoca toda esta discusión. Integridad pública lo maneja el Departamento de Justicia. Sí, correcto. Así que... ¿Quién dirige eso? ¿El propio secretario? No, hay un director en esa división, es una Yolanda Morales, creo que se llama ella. Ellos tienen la facultad para investigar funcionarios públicos. En este caso, pero los dos señalados, es más, las tres partes que están envueltas en este caso son funcionarios que finalmente, si hay algo que cometen delitos, tiene que ser investigado tiene que ser procesado por el panel del fiscal. Y Integridad Pública tiene el poder de convocar a esas tres, incluyendo al fiscal federal y a la ex gobernadora. Sí, como parte de la investigación. Pero ¿qué independencia de criterio puede tener este departamento dentro de justicia cuando es justicia quien realmente está investigándose a sí misma? Lo que pasa es que discutíamos el jueves pasado, Sinmarín, que en este caso ciertamente hay una disposición dentro del FEI que dice que cuando se trata de la figura del secretario, se supone que la investigación preliminar, lo que le corresponde hacer al Departamento de Justicia en primera instancia, se le puede pasar al FEI o debe pasar al FEI. Pero en este caso en particular, el secretario que se hace mención ya no está en funciones. Estuvo. Ya no está dentro del departamento, y obviamente de ahí es que la base para el secretario tiene que tener la autoridad para hacer la investigación preliminar. Licenciado Mazzini, para que la fiscal Olga Castellón asista a esta citación, ¿tiene que tener el aval del Departamento de Justicia Federal o no necesariamente porque no tiene que ver con su trabajo como fiscal federal? No, definitivamente. Ella ahora mismo está ejerciendo como fiscal federal, y entonces tienen que, como dijo el compañero Osvaldo Carlos, tiene que ir por los procesos. O sea, la ley requiere que cuando van a citar a un fiscal federal auxiliar que está ejerciendo, se tiene que ir por esos procesos para entonces... Pero ella no puede hacer como hizo Wanda Vázquez, mandar unas declaraciones en su nombre, en defensa de su imagen. No puede, tiene que pedir autorización. O sea, vamos a estar bien claros, Fernando. La esfera federal se comporta distinto a la esfera estatal. Un fiscal auxiliar más nunca va a estar haciendo declaraciones a la prensa, dando conferencia de prensa, como pasa en Puerto Rico, y lo vemos a cada día. Lo vemos en cuanto caso hay, pues los fiscales salen de sala y dan declaraciones. Yo le puedo decir, yo tuve casos grandísimos cuando fui fiscal federal, y yo salía de sala y estaba ahí la prensa con los micrófonos y todo lo demás, y lo único que yo decía era no comment, sin comentar. O sea, no, eso le compete. En la Fiscalía Federal habla uno, el U.S. Attorney, el fiscal federal, y para cualquier otro es con autorización de tu supervisor. Este caso, Osvaldo, yo no voy a preguntar esto a cada uno, pero tengo que hacer una corta pausa. Este caso, para ti, ¿cuán grande es? O sea, envolviendo a una ex secretaria de Justicia, a una ex jefe de fiscales y a una fiscal de turno, o sea, de carrera. ¿Cuán grande es? ¿Cuán importante es? Enorme e importantísimo, porque es la confianza que el pueblo tiene en su sistema de justicia.
Si esa confianza no está ahí, si hay dudas sobre la integridad de oficiales a tan alto nivel dentro del Departamento de Justicia, definitivamente el impacto en el país sería bien negativo. ¿Ustedes creen que con la Oficina de Integridad Pública se resuelve el problema? Ahí se puede atender todo. Me contestan cuando regresemos, y también tenemos declaraciones exclusivas que las voy a presentar en el próximo segmento de esta persona que hace declaraciones específicas contra una de estas 3 personas que están envueltas en todo este escándalo. Adelante, Yailin. Ferdinand, amigos televidentes, tenemos nueva encuesta Claro en la que preguntamos lo siguiente: ¿quién debe estar a cargo de investigar el caso por asesinato de Kevin Fred? Opción número 1, el Departamento de Justicia. ¿Será el fiscal especial independiente o un organismo independiente? Déjenos saber, escanee el QR code que aparece en pantalla o búsquenos en nuestras redes sociales como Jugando Pelota Dura, pero aún queda más por discutir y contundentes las declaraciones en este escándalo en el Departamento de Justicia. Y usted se entera en exclusiva solo aquí, en Jugando Pelota Dura. Además, en peligro las farmacias de la comunidad. ¿El por qué? Lo discutimos y se aproximan aparentemente cambios drásticos en el PPD. Usted se entera, por supuesto, aquí esta noche en Jugando Pelota Dura. Pausamos y regresamos enseguida. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Estoy con este panel de exfiscales para seguir profundizando sobre la crisis que vive hoy el Departamento de Justicia. Vamos a presentar en los próximos segundos estas declaraciones que nos hacen exclusiva esta abogada sobre el particular. Bueno. ¿Qué le parece? Un dato antes de presentarlo. Yo les dejé sobre el tintero el tema de si ustedes confían en la unidad de integridad pública, si ustedes creen que eso lo va a resolver, o esto debería venir, como dice la propia pregunta de la encuesta Claro, un ente externo, como se hizo con Maravilla o con otras organizaciones, otros casos particulares. ¿Cómo lo ves, Osvaldo? Pues mira, yo personalmente pienso que debió haber sido un ente externo, que debió haber sido la oficina del FEI, pero el FEI hasta el presente no ha querido asumir jurisdicción sobre el asunto. O sea que el secretario de Justicia se quedó sin alternativa. ¿Y puede hacerlo el FEI? Yo entiendo que lo puede hacer, porque la ley se lo permite. Ni con una vara. Exacto, pero no ha sido el caso, por lo tanto, el secretario hizo lo único que podía hacer, que es ordenar una investigación interna. Claro, siempre el asunto va a tener que llegar a la oficina del FEI. Pero si el caso, que era lo que estábamos comentando, el secretario puede enviarlo a la división de ellos porque él supuestamente no tuvo conocimiento, pero si es cierto que sí tuvo conocimiento el secretario Emanueli desde el 2021, aunque él lo ha negado, pero si es cierto que tuvo conocimiento de todo este caso y no hizo nada, entonces sí le correspondería al FEI tomar jurisdicción. En el caso de cualquier secretario, sí. Que funcione. Sí. Vamos a entrar en las declaraciones que nos hace Alba Reyes. Mucha gente recordará ese caso. La mamá de Alba Reyes perdió la vida. Se investigó ese caso y esta es la reacción de ella ante este planteamiento de si confía en las personas que están involucradas en esta, porque 2 de ellas tuvieron que ver con esa investigación. Vamos a ver la historia y se las explico cuando regresemos. ¿Cómo olvidar que hace 6 años la madre de la ex reina de belleza, Alba Reyes, veía televisión en su casa en Sidra cuando fue ultimada a tiros por hombres enmascarados? La víctima, Elena Santos, tenía 59 años. A su lado estaba Alba, quien logró evadir la ráfaga de disparos. La fiscal Betsaida Quiñones llevó este caso en el Tribunal de Caguas. Un año después, en el 2017, un jurado sentenció a Yadiel Rivera Ramos a 217 años de prisión. ¿Cómo estás manejando el dolor de haber perdido a tu mamá de esta manera tan violenta? Realmente no se supera, uno aprende a vivir con el dolor, que es distinto. Y hay momentos que es más fácil, hay momentos que es más difícil. ¿Cómo fue ese desempeño de Betsaida como fiscal? Es que yo sin la fiscal Quiñones, estoy segura que no habríamos logrado ni siquiera esas 2 convicciones. Siento que también estaba luchando contra el Departamento de Justicia. Y sé y me consta que en cierto modo le ataron las manos. Una de las personas involucradas llegó a un acuerdo con Fiscalía, con la fiscal Quiñones, para cooperar y poder procesar a los otros acusados. Se le ofrece un acuerdo de inmunidad a cambio de cooperación, la persona acepta. Y luego la fiscal Castellón entra al panorama y decide no honrar el acuerdo de inmunidad.
Y eso hace que la persona obviamente decida no cooperar, porque ¿para qué vas a cooperar? Claro. Y eso implicó que al día de hoy 3 de las personas, incluyendo el autor intelectual del asesinato de mami, nunca fue procesado. Lo que sí puedo dar fe personalmente es que sí pasa. Que sí paran investigaciones, que sí paran casos, que sí ponen trabas a los fiscales cuando logran un acuerdo que hubiese sido para nosotros el sinónimo de justicia completa. ¿Tu confianza la perdiste en el Departamento de Justicia? Totalmente, en el Departamento de Justicia, en el Departamento de la Policía, y por eso confío en la fiscal Quiñones. Wow. Las declaraciones son bien contundentes. Bien contundentes. Fíjense que ella está diciendo, sí pasa, sí se detienen investigaciones. O sea, y esta es una señora que conoce de leyes, que estudió leyes y que vivió en carne propia el asesinato de su madre. Y vivió todo lo que está hace diciendo. Una expresión que la fiscal Quiñones luchaba contra las personas acusadas y contra el Departamento de Justicia, contra ambos. ¿Cómo reaccionan? Capó. Mira, casualmente, cuando yo estuve dirigiendo la oficina de jefe fiscales, atendí a la fiscal Betsaida Quiñones, cuando ella estaba en la investigación y ya creo que había presentado los cargos contra 2 personas, que fueron los primeros que se radicaron. Ella vino a visitarme porque quería lograr algún acuerdo para que uno de los implicados estaba en disposición de cooperar para implicar a otras 3 personas, como bien señala la señora Alba Reyes. Y se le autorizó. Mi recuerdo es que después que discutimos el asunto, se le autorizó. Posteriormente vino el cambio de administración y entiendo que a lo que se refiere... O sea, ¿usted autorizó la inmunidad? Sí. Sí, porque ella, la fiscal obviamente trajo todos los argumentos y su expediente de cuán probable era una posible convicción o no, sin la ayuda de ese cooperador, para poder lograr las convicciones en esos casos, y se le autorizó. Me recuerdo que se autorizó y ella siguió el proceso en Cagua, ¿verdad? Posteriormente vino el cambio de administración y no es que yo esté defendiendo la posición de la fiscal Olga Castellón, sino me parece que eran políticas públicas que se establecieron allí, que no eran igual que las que yo tuve. O sea, allí... se cambia política pública dependiendo de quién dirige el departamento. Aquí no hay inmunidad, o si te doy inmunidad, le voy a dar 80 años para negociar. Pues, ¿quién va a negociar 80 años? Pero esto no debe ser uniforme. ¿Cómo que cualquiera a su antojo cambia la política pública? Yo tengo mi forma de trabajar y lo saben los coroneles y los directores del 6 y 6 fiscales. Pero cada secretario pone su política pública, establece su librito. En este caso, yo tuve conocimiento porque me llamaban comandantes de la policía que no volvían más a la oficina de jefes fiscales porque la forma en que se trataba de poder lograr convicciones a cambio de cooperación de algunos de los participantes, prácticamente lo que le estaban ofreciendo eran cosas irrisorias que ninguna persona iba a negociar. Lo que pasa, Ferdinand, es que el Ejecutivo pone la política pública, o sea, el gobernador y el secretario de Justicia ponen la política pública de cuáles son los casos que igual que pasa en la esfera federal, el presidente y el secretario de Justicia federal son los que ponen las pautas de a qué se le va a dar prioridad, dónde se van a ir los fondos. Y en eso está pues la figura de lo que en inglés se dice prosecutorial discretion, la discreción del fiscal. Y hay que entender, esto pasa en todas las jurisdicciones, casos se cierran. O sea, porque no hay evidencia, porque se pierden testigos. O sea, que lo que quizás lo importante aquí ver es si este caso se cerró, se paralizó, se desvió, lo que sea, es el por qué. Yo cuando fui fiscal hubo casos que yo cerré, que empecé, pero un fiscal tiene la discreción de cerrar ese caso. Ahora, no lo puede cerrar por razones indebidas, no lo puede hacer por influencia indebida. Y ahí es donde entonces entra la preocupación. Licenciado Capó, la gobernadora Wanda Vázquez habló y dijo que es falso. El hecho de que una persona señalada diga que es falso, lo hace falso y merece entonces detener cualquier tipo de investigación. No. No lo hace falso el hecho por el que lo haya dicho, ya de negarlo, pero ciertamente era importante de que una de las partes, por una semana tuvimos una sola parte hablando, ¿verdad?
y las entrevistas, pero queríamos escuchar la reacción de las dos otras partes que estaban envueltas. Y obviamente, como le dije el jueves pasado, por la situación legal que atraviesa la licenciada Wanda Vázquez, esto es una estrategia de abogados, ¿verdad? Ciertamente en el terreno de los posibles candidatos a jurado estaban recibiendo información de un solo lado. Era importante que hubiese una reacción y muy hábilmente la sacan un domingo por la tarde para que se discute comenzando la semana. Ella hace la expresión escrita, pero sus abogados, ya escuché uno hoy, no dudes que mañana habrá otro abogado haciendo lo que ella no pueda decir, sus abogados lo van a decir. Y en esa investigación de justicia, ¿quién tiene el peso de la prueba que presentarlo? ¿La fiscal Quiñones? No. La división, mira, a la pregunta ahorita original de Cismarí, en el Departamento de Justicia, yo creo que el secretario tiene que haber impartido que aquí le va la vida primero al Departamento de Justicia y al secretario propiamente. Tiene que hacer una selección de los mejores fiscales que están en esa división y el objetivo es claro, tienen que llegar. No importa quién sea la persona o las personas envueltas, tienen que llegar hasta el final de todo esto. Si finalmente el resultado es que no hay fundamento para sostener ese tipo de alegación, pues así hay que informárselo al pueblo. Solamente por Osvaldo, Carlos, ¿cómo le afecta toda esta situación al caso ya complicado de Wanda Vázquez a nivel federal? Lo que indicó Capó es que todas esas personas que van a ser parte del pool de jurados que van en su día, si el caso llega a juicio, pues van a determinar la suerte de Wanda Vázquez. Pues llevan una semana con ese insumo de información. Yo pienso que si fuese mi caso, que alguien me hace unas imputaciones de esa naturaleza, yo respondo inmediatamente, respondo al siguiente día. No una semana. No dejo pasar una semana. Máximo una persona como Wanda Vázquez, que yo no lo veo que los abogados puedan controlarla a ese nivel. Yo creo que si se hace una imputación a ella, que yo hubiese entendido que tenía que contestar de inmediato, lo hubiese hecho. Bueno, porque ella tiene que ir a un jurado. Y ese jurado está viendo todo lo que está pasando y podría afectarse cuando vaya a otro caso, ¿correcto? Exactamente. Sí. Alex, pero a tu pregunta también de las declaraciones, yo encontré algo sumamente interesante. De nuevo, ya sembrando las semillas. Si tú miras la primera oración de esa declaración, ella dice, como en el pasado, algo, estoy parafraseando, pero como en el pasado han habido imputaciones falsas para dañar mi nombre, mi reputación. O sea, ya ella está sembrando una semillita de que el caso actual que tiene está basado en imputaciones para dañar su prestigio. Bueno, no tengo más tiempo, pero quiero destacar que hay otras personas llamándonos para hacernos llegar más información sobre el desempeño de estos fiscales. Y mañana vamos a continuar con este análisis. Gracias a los tres, se los agradezco. Voy a tener que llamarlos nuevamente porque todo pique y se extiende. Gracias, Osvaldo. Voy con Yailin a destacar otros temas y regresamos rápido aquí a Jugando Potadura. Así es, Ferdinand y amigos, más adelante, 1 de cada 5 farmacias de la comunidad podría cerrar sus puertas. Las razones las discutimos en minutos. Además, en nuestro estudio, un conocido líder del Partido Popular Democrático, y es que se habla de renuncias. ¿De quién? Le decimos. Ahora paso con Margarita, quien nos tiene más información.